Bueno, entonces vamos a dar inicio a la ayudantía número 3, en este caso de máquina de inducción. Vamos a partir con el primer ejercicio. Dice, circuito equivalente de un motor de inducción trifásico de 4 polos conectado en estrella presenta los siguientes valores. Nos dicen que R1 y R2 son iguales a 0.85 ohm y que la reactancia de cortocircuito es igual a 5 ohm. Y nos dicen que el red tiene una tensión de 180 volts y una frecuencia de 50 Hz. Y nos piden calcular la corriente a plena carga si el deslizamiento en este último régimen es de 4%. Eso equivale entonces cuando ustedes le salgan de 0, o sea, de 4% a un 4%. O bien a 0.04 para temas de cálculo. ¿Ya? Lo primero es más importante, ¿no es cierto? Dibujar el circuito equivalente para entender un poco el ejercicio. Nos dicen que R1 es igual a 0.85. También nos dan XC, XCC, que es igual a 5 ohm. Y nos dicen que R2 es igual a 0.85 también. Perdónenme que me faltó dibujar la resistencia. Y también vamos a tener la resistencia de deslizamiento R2', 1 partido de S por 1. Y ese sería el esquema de nuestro circuito. BR, ¿no es cierto? Y en este caso entonces vamos a tener que aquí la corriente I1 va a ser igual a I2'. ¿Ya? Nos dan 300 que BL es igual a 380 volts. ¿Ya? Y aparte, en este caso no nos dan el número de polos. Ah, sí, sí nos dan, perdón, está aquí. Polos igual a 4, por lo que pares de polos igual a 2. Súper importante. Entonces, lo primero, calculamos la velocidad síncrona. 60 por F partido PP. 60 entonces por los 50 partido 2 nos da 1500 RPM. De esta forma entonces N1 van a ser 1500 RPM. ¿Ok? Lo primero que nos piden es la corriente en el arranque. Habíamos dicho que S es igual a 1 en el arranque. Por lo que, para el tema del caso del ejercicio, I1 sería entonces la tensión de fase partido R1 más JXC más R2', porque aquí, como este es 1, esto se va a 0. ¿Ok? Este arranque. Por eso la A, perdón. Y esto va a ser entonces 380 partido raíz de 3 dividido 0.85 más 5 más 0.85. Aquí una J, perdónenme. Y eso me va a dar que ya es igual entonces a 41.54 ángulo de menos 71.22 grados. Eso en amperes. ¿Ok? Bueno, de esa forma entonces sería para el caso del arranque, con S igual a 1. Para el caso de plena carga, nosotros sabemos que el deslizamiento es igual a 0.04, es lo que nos indican. De esa forma entonces yo puedo calcular R deslizamiento y puedo poner RS', que es R2',
1 partido S menos 1. Eso entonces 0.85 por 1 menos 0 por 1 partido 0.4 menos 1. Y eso le va a dar que RS' es igual entonces a 20.4 ohm. Y de esa forma vamos a calcular I1, que sería para términos del ejercicio R1 más JXCC más R2' más RS', que sería esto de aquí. Esto es RS', ¿no es cierto? Y como el circuito es así, entonces tenemos esto, ¿no es cierto?, por fase, perdónenme, sí, de fase, y tenemos R1, XC, R2' y RS' para calcular I, que es lo que tenemos aquí. Simplemente nos falta entonces poner, perdónenme que muy arriba, B fase. Y esto va a ser entonces 0.85 más J5 más 0.85 más 20.4, que lo calculamos recién, partido los 380 raíz 3 ángulo de 0 grados. De esa forma entonces si uno va a ser igual a 2, ¿no es cierto?, que era lo que había visto el análisis circular, y le debería quedar que es 9.68 ángulo de menos 12.75 grados. Y si nos damos cuenta nuevamente, como fue en la ayudantía pasada, el valor de la corriente de plena carga es mucho menor que el valor de la corriente en el arranque, unas 4 o 5 veces mayor. Generalmente es así, ¿ya? Por lo que eso sería un buen indicador que está haciendo el ejercicio bien. Si este valor de plena carga le da mucho más grande que un valor de la corriente de arranque, lo más probable es que su ejercicio no esté bien desarrollado y tenga que revisar si hay algo ahí en lo que se pudo haber equivocado o haya tomado mal, ¿ya? Entonces, en caso B nos dicen el torque de arranque y a plena carga, ¿ok? B, torque de arranque y a plena carga. Entonces, el torque se puede definir de dos formas y vamos a usar la siguiente: potencia del entrehierro dividido por la velocidad síncrona. Esto en este caso sería 3 por I2' por R2' partido S. Todo esto dividido entonces la velocidad angular síncrona. Esto como caso base. Para el caso del arranque, torque arranque va a ser entonces 3 por I arranque prima al cuadrado por R2' partido S, partido en la velocidad síncrona, y tenemos que tener la consideración de que en el arranque S es igual a 1. Bajo esa condición, entonces, ¿usted qué va a tener? Va a tener 3 por la corriente de arranque, la magnitud que habíamos dicho que era 41.54 al cuadrado, por los 0.85 partido 1, ¿no es cierto?, del deslizamiento, y la velocidad síncrona angular, que serían 2pi por la velocidad síncrona, ¿no es cierto?, en RPM partido 60. Y eso le va a quedar que su torque es de 28.01 Nm. En el caso de plena carga, siguiéndonos bajo esta ecuación, esta de aquí, sería torque plena carga igual a 3 por la corriente a plena carga, que en este caso la corriente a plena carga, la magnitud habíamos dicho que era 9.68 al cuadrado por 0.81, y en este caso sí se considera el deslizamiento, que serían los 0.04. ¿Ya? Dividido entonces la velocidad síncrona 1500 por 2pi partido 60. Y eso le va a quedar a usted 38.03
Newton metro. ¿Ya? Aquí, súper importante que nos fijemos que estamos considerando R2' partido S. ¿Qué es esto de aquí? Eso de aquí es R2' más R2' 1 partido S por 1. ¿Por qué es ese valor? Porque aquí si lo desarrollamos, esto sería R2' más R2'. Se me ahorro, lo voy a escribir así mejor. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que este es R2' más R2', 1 menos S menos 1. Esto sería R2' más R, ¿no es cierto? 2' partido de S menos R2'. Ese se me va con S y me queda este término de aquí que corresponde al término de acá. ¿Ya? Por lo tanto, estamos considerando ambas resistencias. ¿Ya? Por eso estamos considerando que la potencial no entra hierro. ¿Sí? Sería antes de considerar, perdónenme, esas pérdidas. ¿Ok? Para el cálculo. Entonces, por eso mismo estamos considerando la velocidad síncrona y no la velocidad mecánica. Y de esa forma vamos a calcularlo. Bueno, como último ejercicio de esta ayudantía, vamos a ver un motor un poco distinto. En este caso se trata de un motor de anillos rozantes, como dice el ejercicio ahí. Nos dicen también que es en estrella, 380 volts, 4 polos, 50 Hz. Sus valores son R1 y R2 igual a 1 ohm, XC igual a 4 ohm. Y nos piden calcular el torque de plena carga si el deslizamiento es igual a 0.4, o sea, es igual a 4%, que el equivalente que habíamos mencionado es entonces 4%. ¿Ya? Esto sería sin considerar nada en comparación a esto. Aquí esto todavía no lo tocamos. ¿Ya? No se nos ha mencionado nada acerca de los anillos rozantes. Por lo que el cálculo sería de la misma forma que vimos para el caso del ejercicio número 3. Por eso voy a pasar a la parte de B, ¿ya? Que es la parte que me interesa en realidad. Una de las cualidades que tienen estos motores de anillos rozantes es que se les puede añadir resistencia a las fases del rotor. Eso con la finalidad de poder controlar la velocidad de la máquina, como un tipo de control, ¿no es cierto?, que se le puede hacer en este caso a este tipo de máquina. ¿Ya? A diferencia de la motor jaula de ardilla, que no son más que unos fierros, ¿no es cierto?, que están cortocircuitados entre sí. En este caso, el rotor tiene un bobinado que está conectado a unos anillos rozantes que con unos carbones se puede conectar aparte en una resistencia variable que usted puede ir variando y con eso ir variando la velocidad del motor. ¿Ya? Entonces el apartado B nos dice cuánta resistencia debiese añadirse a cada fase del rotor para obtener un torque nominal a la mitad de la velocidad de plena carga con los anillos cortocircuitados. ¿Ya? Eso quiere decir con los tres anillos cortocircuitados, básicamente lo que usted tiene es lo siguiente, a manera de esquema. Usted va a tener un motor, digamos que ese es su motor, que tiene un eje. Ese es el eje del motor. Medio feo el eje del motor, pero ese vendría siendo su eje. ¿Ya? Aquí usted tiene su estator y con esto se conecta desde la red, ¿no es cierto? Tiene RST, lo mismo. Pero aquí usted se encuentra con tres anillos. Esos tres anillos usted los puede conectar. Los puede conectar a alguna cosa. ¿Ya? ¿A qué los puede conectar? A una resistencia variable. Digamos entonces que su resistencia variable son tres resistencias que están cortocircuitadas entre sí y que se pueden conectar. Y aquí tenemos R extra. Esas son las resistencias variables. Entonces te las conecta aquí y esta parte de la resistencia que tiene aquí el rotor se le suma, ¿no es cierto?, a cada una de las fases esa resistencia. ¿Ya? Esa es como la lógica que tiene este motor.
esos anillos. ¿Ya? Entonces, bajo ese supuesto, nos solicitan cuánta resistencia debería añadirse para que se tenga torque nominal a la mitad de la velocidad de plena carga. ¿Ya? Entonces, además nos dicen que la reflexión de transformación es de 2, entre ambas partes 2, ¿ya? Y vamos a ver un poquito de eso. Y también que las pérdidas mecánicas son despreciables. ¿Qué nos está indicando esa relación de transformación? Que básicamente para el bobinado, ¿no es cierto?, del rotor, la transformación como de la tensión que hay es la misma. Así que esa consideración tiene que ser así, ¿ya? Por eso nos dicen que ambas son iguales. Entonces esa relación MB, MI va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad a plena carga. A plena carga nosotros nos dicen que es 4% o 4%. Entonces Nm es igual a 1 menos S, ¿no es cierto?, por N1. A nosotros nos dicen que el motor es de 4 polos. Si es de 4 polos, los pares de polos van a ser 2 y por ende entonces N1 va a ser 60 por 50 partido 2, que habíamos visto que son 1500 RPM. ¿Ya? Entonces, Nm a plena carga va a ser 1 menos 0.04 del 4%, ¿no es cierto?, por los 1500. Y eso le va a dar a usted que la velocidad a plena carga mecánica son 1440 RPM. Nos dicen que la nueva condición nuestra velocidad mecánica es la mitad de la velocidad a plena carga. Por ende, entonces esto van a ser los 720 RPM correspondiente a la mitad de la velocidad mecánica que tenemos aquí de plena carga. ¿Sí? Ahora, considerando entonces, vamos a considerar que nuestra resistencia en el estator total va a ser la resistencia propia de la máquina más esa resistencia extra que se puede añadir. ¿Ya? Y también nos dicen que es a la mitad de la velocidad, por lo que la máquina cambia su velocidad y por ende va a tener un nuevo deslizamiento que va a estar definido entonces en función de su velocidad mecánica y su velocidad síncrona. En este caso, la nueva velocidad son 720. Así que tendríamos N1, ¿no es cierto?, Nm' y N1. Y esto le va a dar que el deslizamiento para la nueva velocidad es este de aquí. Un deslizamiento bastante más alto que para el caso nominal. ¿Ya? Entonces, bajo ese supuesto, nosotros podemos calcular el torque. ¿Ya? Una de las fórmulas para calcular el torque es 3 por R2', en este caso el torque total, ¿no es cierto?, partido S' partido omega 1. Esto por, y va a ser R1 más R2' total partido por el deslizamiento nuevo, ¿no es cierto?, al cuadrado más XCC al cuadrado partido por B de fase, la tensión de fase. ¿Sí? Ya. De los cálculos de A, que usted puede calcular en función de lo que calculamos en el ejercicio 3, siguiendo los mismos pasos, el torque nominal es igual a 33.3 Nm. ¿Ya? Perdón, no 3, 33.3, 33.21. Y es la misma torque que se nos está pidiendo, el que se tiene que conseguir. Porque aquí nos dice mismo torque
torque nominal, pero a la mitad de velocidad. Entonces aquí tenemos la condición para la resistencia que se debe añadir, porque estamos considerando R2 total, que además de considerar R2 simple, también considera el R2 extra que yo le voy a añadir. Entonces esto quedaría igual a que 3 por la resistencia R2' total partido S', que nosotros sabemos que es 0.52, partido por la velocidad síncrona, que son 1500, ¿no es cierto? Pero angular, 2pi por 1500 partido 60 por R1, que nos dice en el ejercicio que es 1, ¿no es cierto? Más R2' total, partido entonces S', que son 0.52, todo eso al cuadrado, más XC, que también en el ejercicio nos indica que es 4, así que eso también va al cuadrado. Y eso es el divisor de la tensión, que sería entonces 2.380 partido raíz de 3, ángulo de 0 grados. Esta ecuación se ve mucho más grande, ¿no es cierto? Mucho más grande que la que habíamos ocupado anteriormente. Pero si ustedes se fijan, esto de aquí no es más que I, porque estamos sacando la magnitud, ¿no es cierto?, de la impedancia que considera R y considera X. Y eso sería entonces ZCC. Pero la magnitud. Y lo estamos dividiendo por la tensión de fase, por lo que el resultado sería una corriente. Y esa corriente es la que estamos considerando aquí. ¿Ok? Básicamente eso. Entonces, bajo esa condición, tenemos que nuestro único variable o incógnita es R2 total. ¿Sí? Bajo eso entonces podemos despejar esta ecuación. Usted lo puede hacer en su calculadora y la puede despejar. Y le va a dar dos valores. Puede ser R2 total igual a 13 ohm. Perdón, aquí total abajo. Vamos a ponerle 1 y R2 total 2 de 0.354 ohm. Y bajo este supuesto, nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, que R2' total era R2' más R2' extra. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos saber que R2' extra es igual a R2 total, perdónenme, R2', perdón, menos R2 total. ¿No es cierto? Perdónenme, me confundí. R2' total menos R2'. Esta es nuestra ecuación 1. Entonces, en base a 1, para la ecuación que tenemos aquí, para esta. Si R total es 13, entonces R2' extra va a ser los 13 del R total, que es el que está aquí, menos el R2 que nos dijeron que era 1. Así que el R extra serían 12 ohm. Para el caso 2, ¿no es cierto? R2, o sea, R2' extra
2 sería el R total, que es ese de ahí, serían 0.354 menos el R propio, lo que nos daría menos 0.646 ohm. Bajo estos dos valores entonces tenemos uno que es negativo y uno que es positivo. Esto considera entonces, o sea, significa que en el primer caso estamos añadiendo resistencia y en el segundo caso estamos quitando resistencia. Lo cual en este caso sería imposible, pues no podemos quitar la resistencia, solamente podemos añadirla, ¿ya? Sino que tendría que raspar el motor, algo así. Así que bajo esa consideración entonces el único caso posible sería añadir esos 12 ohm, ¿ya? Considerando eso entonces, esta es la resistencia extra, pero referida al primario, por lo que la resistencia adicional real se debe calcular en función de la relación que nos dan. Entonces nos dicen que R2' extra es igual a 12, ¿sí? Pero esto es igual a la relación m al cuadrado por R extra real, R2 extra real, sin referenciar. Esta es la referencia, ¿ya? Entonces nos dijeron que era m igual a 2. Habíamos visto mb igual a m1 igual a 2, ¿ya? Bajo ese supuesto entonces despejamos R2 extra y nos queda que es 12 partido m al cuadrado. Eso es 12 entonces partido 2 al cuadrado y nos queda que R2 extra real, sin referenciarlo, serían 3 ohm. Y esa sería entonces la resistencia que usted debiese añadir al circuito de rotor a través de los anillos deslizantes, ¿ya? Y aquí acabamos de ver entonces el segundo caso, que sería para un motor de anillos rozantes, que es el otro tipo de máquina de inducción que hay. En base a estos dos ejercicios entonces terminaríamos nuestra segunda o nuestra tercera, perdón, ayudantía correspondiente a máquina de inducción.